Onda, la superestación presenta. Lo imposible no es un proyecto fácil, no se trata de entrevistar a alguien que puedes levantar el teléfono, convocarle una cita y ya. Son generalmente personajes que tienen una agenda inmensamente colapsada, tienen además una cantidad de obstáculos delante de ellos, managers, agentes, productores, gente que lo que está es básicamente para impedir que tú hagas la entrevista. Entonces, cada vez que conseguimos a un imposible, les confieso que hay una suerte de fiesta colectiva en el equipo. Parte del asunto de los imposibles es tener la tenacidad, la paciencia de seguir vigilando a la presa, de seguir buscándola como un cazador, hasta que finalmente la presa aparece en tu punto de vista, tus posibilidades, y consigues hacerlo. Los periodistas siempre me preguntan cuál ha sido la entrevista más difícil que he tenido que enfrentar. Después de 120 entrevistas, obviamente me he conseguido con unas cuantas bastante difíciles. Quizás la que recuerdo con más nitidez es la del expresidente Carlos Andrés Pérez, porque además tenía apenas 6 meses de estar recuperándose de un accidente cerebrovascular y sus condiciones físicas definitivamente no eran las adecuadas, pero después de haber conseguido la entrevista era imposible, haciéndole honor al título del programa, que yo renunciara a esa entrevista. Y logré que de alguna manera despertara su elocuencia natural cuando le nombré la única figura que me dijeron que no le nombrara, Hugo Chávez. Cuando le pregunté su opinión sobre Hugo Chávez Frías, el expresidente Carlos Andrés Pérez, es como que si hubiera dado un shock eléctrico, y a partir de ahí la entrevista fue otra cosa. Otra entrevista muy difícil, que fue para mí todo un aprendizaje, fue la entrevista a José Vicente Rangel, que definitivamente es un zorro de la política, y a mitad de la entrevista quiso ser él el que me entrevistara a mí. Trató de intercambiar roles, y eso hizo que de alguna manera yo desechara todo el libreto que tenía previsto, y se generó una suerte de contrapunteo a propósito de lo que ha sido la historia política contemporánea del país, extraordinario. Pero fue, tengo que reconocerlo, un caballero, se portó como un caballero, nunca aterrizó en el terreno de los agravios o de los insultos. Pero fue una entrevista de verdad que yo siempre recordaré como una entrevista difícil, muy difícil. La entrevista más imposible es la que uno nunca hizo. Yo siempre digo que esa fue la del presidente Hugo Chávez, porque la intenté, creo que en cada una de las temporadas. De hecho, esto no lo sabe mucha gente, pero la idea, y esa es una idea entre Unión Radio y el personaje que está aquí, era comenzar Los Imposibles con una entrevista a Hugo Chávez Frías. Si a mí me preguntan cuál es mi imposible más inolvidable, yo tendría que decir, sin duda son muchos, pero hay dos. Uno, Gustavo Cerati. Gustavo Cerati era el líder vocal de Soda Stereo, la banda de rock más importante de Latinoamérica y uno de mis ídolos personales. Lo fui a entrevistar a Bogotá y bueno, yo no me podía creer que había logrado conseguir a Gustavo Cerati. Me dio una entrevista extraordinaria, muy cálida, donde no dio una sola pista de que era argentino, porque fue de verdad muy, muy sencillo. Y ocurrió una anécdota tremenda, porque nos faltó hacer la última parte, la de preguntas y respuestas breves. El manager cortó la entrevista, se había acabado el tiempo, y Cerati me dijo: tranquilo, Leonardo, la hacemos cuando yo vaya a Caracas después del concierto. 4 meses después vino, vio el concierto, y después de allí entró en ese limbo terrible que lo terminó llevando un año después a la muerte. Nunca pudimos hacer la última parte. Otra entrevista inolvidable para mí fue, por supuesto, Mario Vargas Llosa, que era otro de mis héroes, uno de mis héroes literarios. Y me acuerdo mucho que Vargas Llosa estaba como con cierta resistencia en esa época. Lo habían como de alguna manera declarado persona no grata, lo perseguían algunos colectivos por allí. Él no quería ni salir del hotel, me dio la entrevista
una entrevista muy generosa, llena de su sabiduría. Y hablamos mucho del premio Nobel, que no le habían dado en ese momento. Y bueno, él decía, bueno, a lo mejor moriré y me pondrán en el epitafio el escritor que nunca le dieron el premio Nobel. Y la maravilla es que 6 meses después le dieron el premio Nobel de Literatura. Anécdotas con los imposibles tengo para tirar para el techo, como dicen. Pero yo creo que hay una que está en la antología de las mejores, que fue la que ocurrió cuando entrevisté a Vicente Fernández en Valencia. Estuvimos 4 o 5 horas esperándolo hasta que finalmente apareció vestido de charro, con el charro color mostaza pero caliente. Era un uniforme de charro muy particular, pistola al cinto, sombrero de charro en la mano izquierda. Fantástico, la imagen era fantástica. Empezamos a grabar, pero el manager nos dijo, tiene solamente 15 minutos. Frase que nos han dicho en más de una ocasión, pero este programa es de 1 hora. En fin, no le hice mucho caso a esa advertencia. Iniciamos la entrevista y cuando Vicente Fernández me está relatando un episodio terrible, que a su hijo lo secuestraron y le mandaron un dedo de él como fe de vida. En ese momento entra el manager detrás de Vicente Fernández y me dice que corte la entrevista, que se me acabó el tiempo. Yo le quité la mirada, seguí la entrevista, entró mi productor a negociar con el manager y cuando levanté la vista estaban peleando de verdad, dándose empujones. Y estaban peleando, tuvieron la decencia de pelear en silencio, como si fuera una película de cine mudo. Y Vicente Fernández me estaba contando ese episodio tan trágico y yo tenía una cara de pánico, de terror, yo sudaba. Y él me decía, terrible, ¿verdad? Y yo decía, sí, terrible, pero era por lo que estaba pasando detrás de él, que estaban peleando. Finalmente mi productor, despeinado, con toda la camisa rodada, el botón roto, me dijo, tienes 15 minutos más. Y fue una anécdota extraordinaria porque estuvimos a punto de quedarnos con una suerte de tráiler de lo que hubiera podido ser la entrevista, pero lo logramos. Una de las cosas que a mí me ha demostrado el éxito de Los Imposibles, y perdónenme que sea yo el que lo diga, pero es que soy quien vive eso. A mí siempre en la calle me han reconocido como el escritor de telenovelas, el hombre de televisión, y ahorita es muchísima más la gente que me reconoce por ser el hombre de los imposibles, pues, el programa de los imposibles. Eso quiere decir mucho. Eso demuestra que es un programa que ya tiene un alto nivel de recall con la gente, y además también ha pasado algo muy hermoso. Los libros de los imposibles se han terminado convirtiendo en libros de texto en muchas universidades del país. Eso es algo además que subraya la permanencia de un programa como Los Imposibles, cuya parte de su apuesta es eso, que al hacer entrevistas diseñadas para no envejecer, es un programa que queda para toda la vida. Para esta 7ª temporada vienen cosas realmente interesantes. Hasta ahora lo que hemos grabado es muy poderoso. Por ejemplo, por fin pude grabar a Luis Aparicio, que es nuestro único pelotero en el Hall de la Fama de las Grandes Ligas. No se imaginan cuántos años estuve tras Luis Aparicio hasta que por fin lo logré, y tiene unas anécdotas sensacionales. Por fin logré también a alguien que tenía rato buscándolo, que es a Luis Michelena. Luis Michelena tiene muchísimo que ver con todo lo que estamos viviendo los venezolanos en este siglo XXI en términos políticos y sociales. Yo creo que todo el anecdotario que me confesó a propósito de su estrechísima relación con Hugo Chávez es de pronóstico. Es sencillamente una de esas entrevistas que uno siente que van a servir para ponerla en el rompecabezas de la historia de Venezuela. En ese mismo orden de ideas está alguien como Pompeyo Márquez, el legendario Santos Yorba, alguien que era quizás el hombre de la clandestinidad más difícil de apresar en los tiempos de la dictadura. Y logré entrevistar a Pompeyo Márquez
justamente en esa edad en que ya está pasando de la lucidez a la desmemoria, y creo que hay ahí un testimonio extraordinario. Bueno, imagínense, también tengo al presidente Andrés Pastrana, el presidente de Colombia, que nos dio una clase de política internacional y de lo que ha sido de alguna manera la historia de Colombia y la relación de Colombia con Venezuela en estos últimos 30, 40 años. Otra entrevista de lujo, una entrevista de esa que yo estoy seguro que muchísimos politólogos, estudiantes y analistas políticos van a buscar, van a estar pendientes de oír. Y tengo una entrevista de esas que son muy sabrosas porque están llenas de un cotilleo extravagante y fantástico, que es con el gran bailarín flamenco Antonio Canales, que tiene un desparpajo para contar su vida que sencillamente me sorprendió. Tengo además, fíjense, buena parte de lo sabroso, del desafío de los imposibles, es que uno está como un cazador buscando la presa, ¿no? Son presas valiosísimas. Y, por ejemplo, dentro de una semana voy a viajar a Estados Unidos a hacer 2 entrevistas que me tienen absolutamente entusiasmado, que ya están confirmadas, que son Jaime Bailey, que es definitivamente una de las figuras más controversiales de la televisión y de la literatura latinoamericana, un irreverente por definición. Estoy seguro que la entrevista va a venir con una buena dosis de escándalos. Y Jorge Ramos. Jorge Ramos acaba de ser ahorita catalogado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Y bueno, logré que me diera la entrevista y yo creo que es capital poder tener a Jorge Ramos con nosotros. O sea, ahí hay 2 joyas que me estoy trayendo de Miami y que me tienen sumamente entusiasmado. Así que yo creo que esta temporada de Los Imposibles viene con personajes de colección.